Bienvenidos a este nuevo Master Think, este espacio que ya venimos construyendo hace varios años, desde que lo imaginamos, pero formalmente y con el nuevo orden hace 2 años prácticamente. Así que acá estoy con mi compañero de ruta, llegados hace poco de San Francisco, una experiencia que contaremos por otros ámbitos, pero le voy a pedir a Joaco que, además de saludarnos, nos cuente de qué se trata este espacio. ¿Qué hace, Joaco? Bueno, ¿cómo andan todos? Acá muy expectante de la entrevista de hoy, pero parte de este espacio, cuando lo imaginamos, nos dimos cuenta que en este camino de transitar de la transformación, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que en un salto de conciencia, y estos viajes a Silicon Valley apuntan a eso, y este espacio de Master Think también a eso, a generar una nueva mirada. Y como hemos hecho el año pasado y este año, tener estas entrevistas con personas de las cuales no solo se han transformado, sino han recorrido un camino y tienen una visión hacia el futuro. Y de esto del Master Think lo que hacemos es explorar con qué mindset ha abrazado la transformación y cómo viene trabajando y desarrollando y a dónde está poniendo las luces altas de su organización, del país. Así que expectantes al día de hoy. Y en línea con eso, una de las ideas fuerza que nos motiva a hacer estos viajes es la posibilidad que tenemos de vincularnos al mundo desde el interior productivo, en mi caso desde Marco Juárez, en el tuyo desde Río Cuarto. Creemos que el mundo es posible, que nos podemos vincular, y el invitado de hoy creo que es justamente un exponente de eso, ¿no? Desde vincularse al mundo desde una localidad pequeña, desde ser ambicioso desde una localidad pequeña, de transformar esa localidad como Marco Juárez, pero proyectándolo a nivel nacional, a nivel regional. Una persona que desde que lo aprendimos a conocer y participó del segundo o tercer viaje que hicimos allá en el 2016, es alguien que se caracteriza por mirar siempre por arriba de la coyuntura, no pelearse con la coyuntura, sino saltearla y traccionarla desde adelante, no desde el empuje. Así que es un gusto estar. Eduardo Borri no solo es presidente de Bertotto Boglione, después incorporaron Metalfor a sus empresas, pero además es un gran hacedor de ecosistemas, y por eso, por toda esa mirada y por toda esa energía y por esa manera de mirar a las personas, es que queríamos hablar con él. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás, Fede? Un gusto saludarte, un gusto, Joaco, también saludarte a la distancia, ¿no? Gracias. Eduardo, vos te aproximaste al agro viniendo desde la industria, estabas en una empresa que miraba el mundo. Y me imagino que desde hace muchos años, casi desde que entraste en ella, te debes pelear con la cotidianeidad. Tenés que gestionar continuamente el corto plazo porque nos desafía siempre, pero entre pelearnos con los problemas o potenciar las oportunidades, yo creo que siempre mirás más para ese lado. Y por eso te quiero preguntar, desde la mirada de afuera del agro, desde la mirada de arribar al agro, ¿qué oportunidades ves para nosotros en el mundo, en el contexto, por las que vale la pena sopapearse continuamente con las dificultades? Bueno, a ver, yo veo permanentemente un mundo de oportunidades donde en todos los caminos que transito yo veo que hay cosas sin hacer o cosas por hacer. Yo veo que el agro tiene, yo venía de la industria de metalmecánica relacionado con el petróleo, con la minería y como bien vos dijiste en la introducción, en el 2017 incorporamos Metalfor al grupo y de haber sabido en el 2016 cuando viajamos al Silicon Valley con ustedes, quizás hubiera intentado tener una mirada mucho más profunda de lo que se estaba haciendo ahí en función de lo que podía llegar a venir posteriormente, que si bien ya estábamos en negociaciones, no nos imaginábamos que se iba a terminar concretando. Pero
desde ese viaje yo diría que estaba plagado de gente conocedora del, del sistema o del ecosistema bioagroindustrial, es que yo dije, yo quiero estar cerca de esta gente que conoce, porque es la gente que conoce y la que tiene ganas, la que de alguna manera va a transformar primero una comunidad pequeña, después una provincia y después, obviamente, aspiramos a que esto tenga un alcance nacional. Pero, como bien vos dijiste, Fede, hay que levantar la mirada y estar permanentemente con una mirada en el horizonte. Mi gente muchas veces me dice, sí, está bien, Eduardo, vos estás mirando muy lejos, pero mirá que tenés un escollo ahí en el camino que hay que sortear también. Bueno, para eso está el equipo también, me parece. O sea, nosotros tenemos que tener diferentes miradas, tenemos que usar a los pesimistas para que nos digan, che, ojo que acá hay problema, y tenemos que mirar a los optimistas empedernidos para que no dejemos de traccionar, si no nos quedamos en el corto plazo sin lugar a dudas. Eduardo, acá medio contestaste cómo eligen las oportunidades, es decir, a través de estos pesimistas que empiezan a identificar problemas, pero uno cuando tiene esa cabeza emprendedora, continuamente está viendo problemas, ve oportunidades, pero como todo emprendedor, también hay que saber focalizar y poder elegirlas. ¿Cómo las eligen? ¿Cómo las priorizan esas oportunidades? Ayer tuve participación en un encuentro que se está llevando adelante entre la Argentina y Alemania, que es este diálogo argentino-alemán, en búsqueda de oportunidades, de sinergias. Alemania está buscando asegurar su alimento trazable para el 2030, ofrecen tecnología. Bueno, todavía estamos buscando nuestro espacio desde las instituciones ahí. Veo este, que hay que desarrollar algunas cosas, pero justamente en un momento yo opinaba, porque estamos hablando del mundo de las startups, estamos hablando del mundo de las agtech, y yo pequé de decir que a mí me gustaría tener las cosas un poco más priorizadas, un poco más ordenadas, que vinieran los patitos en fila y tomando distancias y que así se considerara a las oportunidades. Y un holandés que está dirigiendo esto y sumado a alguien que está también en la Secretaría de Agricultura, es cuidado con el orden, porque la priorización y el decir, bueno, vamos por acá y hacemos foco acá, está bueno, pero también la divergencia está buena. Es decir, eh, si vos me planteás qué es lo que hacemos nosotros para poner foco, y la verdad que lo que hacemos, analizamos todas las oportunidades. Y por ahí estamos analizando cosas que no tienen que ver con nuestro negocio actual. Hoy estamos analizando algunas cosas que tienen que ver con la construcción, con la vivienda, que es un flagelo para el mundo, no solamente para nuestra región. Entonces, este, creo que si bien deberíamos tener que hacer foco en un determinado momento, y de hecho hay libros relacionados con esto, es decir, primero hay que diverger fuertemente y después tratar de hacer foco y converger en las cosas que uno puede ser bueno. Entonces, yo diría, Joaco, no hay una receta como para decir, bueno, vamos a priorizar, estamos ahora en el mundo de de la agricultura de precisión, y vamos a tratar de ver dónde van nuestros negocios, pero en realidad lo que tenemos que analizar claramente cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas y obviamente no limitarse a eso, porque el hecho de que no tengamos fortaleza, no tengamos músculos, no quiere decir que no se pueda desarrollar esa carencia que uno tiene. Yendo por ese lado, me, me viene el ejemplo de un cuento, mira, no sé si no lo escuché con vos alguna vez,
de una madre preocupada porque al hijo lo habían aplazado en una materia o había sacado un 10 en música y 2 en matemática, ¿viste? Estaba re preocupada por qué hacer con el chico y fue a ver al director del colegio, que era un tipo de esos sabios casi, y, y le dice, ¿conoces un profesor de matemática? Mirá, yo te diría que lo mandes a estudiar música o que lo potencies lo que tiene bueno. ¿Qué cosas buenas tenemos que descubriste en el agro, en Argentina? Yo por ahí tengo esta mirada optimista, pero que tenemos que potenciar para poder diferenciarnos a partir de esas cualidades que tenemos. Yo creo que tenemos muchísimas cosas buenas. El mundo del agro yo lo veo que es muy colaborativo. La verdad es que no sé si por alguna característica que tiene que ver que la competencia pasa por otros ámbitos, es decir, un productor eh, compite quizás a lo mejor por la tierra, compite por algunas cuestiones, pero no compite por el precio, su producto difícilmente vaya a ser mejor al del vecino, y quizás a lo mejor él produzca mejor y esa sana envidia lo hace también mejorar. Eh, yo entiendo que esto también se está traduciendo hoy en día en generaciones más jóvenes, porque digo, creo que no toda la sociedad es así. Generaciones más jóvenes son competentes, ¿no? Esto de colaborar y de competir. eh, y cada vez más se está dando esto. La generación de mi padre era una generación que yo decía que jugaba el juego de Antón Pirulero, cada uno atendiendo su juego. Y yo, en mi generación, yo empecé a romper ese paradigma. Yo solo sé que no sé nada y de alguna manera tengo que tratar de eh, complementarme con otras miradas. Entonces, a mí me parece que tenemos esto como punto fuerte. Otro punto fuerte es que tenemos un tejido institucional muy fuerte. Es decir, yo veo que a pesar de que por ahí las instituciones decimos no la estamos defendiendo, el tejido de cámaras, de ONG, de universidades y todo eso es muy bueno. Alguna vez charlando con algún este, filósofo colombiano, planteábamos este tema de cómo se estaba deteriorando la educación en la Argentina, pero él me dice, puede ser que esto sea cierto, pero están en un nivel alto, es decir, el deterioro parte de un nivel alto, y entonces el valor absoluto de ese nivel educativo es alto. Por supuesto que son luces amarillas que tenemos que ver de que no se nos continúe deteriorando y tratar de potenciar. Entonces, creo yo que tenemos que agarrarnos de estas cuestiones, de estas fortalezas, porque si nos ponemos a encontrar defectos, vamos a encontrar muchísimos y no, este, es como que, viste, tenemos que salir a buscar oportunidades porque las adversidades vienen sin que las busquemos. Entonces, apalancarnos en esta fortaleza que yo estoy diciendo y bueno, ver cómo esas debilidades que seguramente tendremos las vamos aniquilando, pero es fundamental que nosotros potenciemos ese ambiente colaborativo, porque seguramente en el desarrollo de esta conversación vamos a tocar algunos puntos también que yo veo que es un enjambre que tenemos, es un enjambre de instituciones que tenemos que conectar de la mejor manera posible, no tienen que funcionar aisladamente. Y acá, Eduardo, hablas de apalancar, estás hablando de que la oportunidad de ese ecosistema, de generar mayor niveles de conexiones. ¿Cómo lo imaginas ¿Cómo me lo imagino? para incrementar esas conexiones? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, justamente ayer en ese taller se mapearon diferentes instituciones, yo creo que no estaban todas, y cómo se conectaban esas instituciones entre todas. Y la verdad es que era un enjambre de conexión. Y recientemente
y lo comenté, de hecho, ayer recientemente recibí un artículo que yo creo que hay que profundizarlo, todavía no lo he profundizado de la manera que debiera, pero muchas veces nosotros pensamos que las estructuras tienen que ser jerárquicas. Y entonces tiene que haber alguien que diga hacia dónde vamos y tres o cuatro que tomen ese mensaje y a su vez lo bajen a su gente. Y esa estructura jerárquica no funciona en este esquema. Y lo que funciona en este esquema es una estructura redárquica, es decir, de trabajar en red, en donde ninguno sea más que el otro, ninguna silla más grande que la otra. Ahora, sigue sin contestar cómo lo hacemos, porque yo digo, yo veo el enjambre y ni siquiera yo que tengo alguna visión 360 de algunos mercados, de algunos, o sea, muy grandes, por ahí minería, petróleo, agricultura, como yo decía, institucional, ni siquiera yo me animo a ser un aglutinante de todo esto. Entonces, necesitamos personas que justamente sean aglutinadores o instituciones que sean aglutinadoras, que pasen la pelota de uno a otro, pero que no se la queden, porque justamente uno de los pecados que tenemos los argentinos es que por ahí nos sale el individualismo, ¿no? Esto de que somos individualmente genios, colectivamente inútiles, nos describe tal cual. Es decir, armamos una estructura o superponemos una estructura, tenemos una cámara que ya existe y bueno, como somos, queremos figurar, armamos otra cámara que hace lo mismo. ¿Por qué no miramos qué es lo que nos falta y nos complementamos? Entonces, esa visión 360 yo diría que se la daría a algunos organismos del Estado. Y fíjense que por ahí hay algunos que dicen, bueno, pero ¿por qué al Estado? Bueno, porque también el Estado maneja cierta información y puede colaborar en todo esto. Quizás haya alguna ONG o algo que también pueda ayudar, pero es fundamental tener el mapa completo, porque si no, de nuevo vamos a generar nuevas instituciones que desconocemos que ya existen. Me gusta esta escritura redárquica y acuño concepto nuevo. Ahora, se da en el plano institucional para tener un ecosistema fuerte y después me gustaría volver sobre eso, pero también se da, o se debería dar, supongo, mirando hacia adentro, mirando hacia el equipo propio, para poder abrazar este mundo, estas oportunidades tan divergentes y convergentes que también decías. ¿Qué otras características? Me imagino que esta debe ser una de las características que tienen los equipos de ustedes. ¿Y qué otras características, si esta también está, tratan de potenciar para que el equipo sea competitivo? Bueno, para mí una de las cosas claves es la autonomía. Es decir, los equipos tienen que ser autónomos. Nuestra gente tiene que ser autónomo, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. Yo siempre planteo de que si uno este, puede tomar 10 buenas decisiones y le llegan 100 para tomar, es preferible que las otras 90 las tomen otros. Posiblemente si tomamos dos de esas 90 y las analizo si las hubiera tomado yo, y capaz que yo hubiera decidido mejor, según mi conocimiento, pero yo ya tomé mis 10 y no puedo tomar 12. Entonces es clave de que los equipos estén empoderados. Eh, Muchas veces se pondera mi función dentro de la organización y es la menos ponderable, porque la verdad es que es la punta del iceberg y es la que menos está en el día a día de la empresa. O sea, acá hay equipos de trabajo muy fuerte y hay que seguir sosteniéndolo. Ahora, también hay una cosa que hace un poco de ruido y hay que encontrar la contrapunta de esto, o el contrapunto de esto, y es que autonomía no se tiene que confundir con anarquía. Y a veces hay una tendencia que el hecho de que cada uno pueda hacer
lo que considere mejor, eh, esto puede impactar en lo que su par pueda necesitar. Puede impactar positivamente o negativamente. Entonces, finalmente, en algún momento uno tiene que, es como el chico que sale de la mano de la madre cuando va a caminar, dispara, 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 y por ahí tiene que parar, darse vuelta y ver dónde está la madre, localizarla, eventualmente volver, tocar la base y volver a disparar y sentirse nuevamente en un espacio seguro. Y a mí me parece que se trata un poco de eso, de fomentar esta autonomía, permitir que la gente proponga cosas, eh, desarrollarlas, que de nuevo yo creo que dentro de la organización no puede haber ningún padre de la criatura. Una vez que una idea está metida en el grupo, la idea no es de quien la propuso, sino es del grupo, es de todos. Y esto me parece que escrito o no escrito es parte de nuestro secreto, sí, de nuestra receta de cocina de cómo hacemos las cosas en el día a día. Todo un desafío, ¿no? De generar, sostener al equipo, hacerlo crecer, y vos como líder, seguramente con tus aportes y con esa visión de tratar de desarrollar la autonomía, ¿cuáles son las otras características que tratás de potenciar de tu equipo? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales en esto es apelar a uno de los valores que tiene que ver con la humildad, no creer que lo sabemos todo, el creerse limitado en conocimiento significa que uno tiene que estar o capacitándose permanentemente o apelando a levantar el teléfono y consultar al que sabe. Eh, Hay varios otros factores o valores que tienen que ver con el compromiso, que tienen que ver con la coherencia, y, pero me parece que dentro de todos, y si yo tengo que buscar el ADN, en el ADN del grupo, la humildad es una de las características fundamentales. Esto de transitar la vida con la cabeza agacha, porque no necesitamos sacar pecho solamente para cuando necesitamos eh, aceptar nuevos desafíos, pero no nos tenemos que creer más que nadie y tenemos que estar al servicio de los demás. Y esto incluso yo diría trasciende lo que es la vida del grupo, de las empresas, porque creo que nos debemos también a la comunidad. Uno de los desafíos, tomando estas características de los grupos, es cambiarla, o mejor dicho, de los desafíos que tenemos en argentino, que vemos en el agro, para tratar de entender el mundo, es asumir este cambio de época, que requiere un nuevo tipo de organización, en vez de jerárquica, redárquica, planteaste. Eh, ¿Cómo se hace o cómo hiciste o cómo hicieron, bueno, no lo hiciste vos solo, para cambiar el chip, para comprender una nueva manera de hacer las cosas, no porque sea mejor, sino porque se adecua a la época? La que cambia necesariamente es la época. Apelo por ahí a la experiencia en el caso de Metalfor, pero seguro que antes también en Bertotto tuvieron que ordenar la cultura, la forma de organizarse. ¿Cómo se genera ese cambio en un equipo? ¿Cómo se lo fomenta? ¿Cómo se lo sostiene? Porque además me imagino que cuando cambiás, primero decreces para después volver a tomar envión. Sí. Eh, es así como vos lo describís y yo te diría, a veces un paso antes de ese cambio es qué es lo que te produce el cambio, porque a veces el cambio te lo produjo un sopapo que recibiste por determinada circunstancia y que te obligó a cambiar. De hecho, muchas veces uno tiende a ponderar eh, los éxitos y a ocultar los fracasos, pero nosotros hemos tenido fracasos y
buenos fracasos y fracasos fuertes, algunas experiencias en Brasil, desafíos sin los equipos conformados, eh, digamos, sobreestimar determinadas cosas o subestimar otras. Entonces, eh, creo yo que hay, y si justamente tomo el contrapunto entre un fracaso y un acierto, justamente yo visualizo eso, es que determinadas cuestiones que la hemos tomado algunos en solitario, pensando que era posible liderarlas en solitario, nos llevó a pensar de que eh, cuando uno afrontara nuevos desafíos, debido a esos fracasos, uno debía tener que cambiar. Vos mencionabas algo respecto a lo que está un poco en la teoría del cambio, ¿no? Es decir, cuando uno cambia, claramente la performance baja y uno tiene que intentar persistir en ese valle de la muerte para poder superar ese escollo y lograr tener los beneficios que el cambio que te había propuesto eh, debiera arrojar o debieran arrojar. Muchas veces fracasamos en eso, decir, bueno, pero ¿por qué si nosotros cambiamos y se supone que cambiamos para mejor, este, después de ver que la performance baja de ese cambio, automáticamente tenemos una tendencia a bajar los brazos y decir, no, no, no tenemos que seguir adelante con este cambio. Y la realidad es que entre el input y el output, entre la entrada y la salida, normalmente hay un delay, hay un tiempo de espera para que las cosas se procesen. Entonces, si nosotros, un poco yo permanentemente suelo pasar este mensaje, es, si nosotros tomamos las decisiones que nosotros considerábamos correctas, muchas veces se trata de esperar el resultado, que el resultado madure y salga, porque no es inmediato entre que vos tomás la decisión y la reacción a esa decisión aparece. Yo vengo del mundo de la electrónica y del control, justamente me resulta muy natural porque cuando uno modifica una entrada y en la salida hay un determinado delay, si uno vuelve a modificar, lo que termina haciendo es que el sistema termina oscilando. Y esto no es bueno, es decir, porque nos vuelve a poner en el punto original y vamos a volver a tener el mismo problema y vamos a tener que volver a tomar una decisión similar. Entonces, muchas veces tenemos que tener la paciencia que las cosas finalmente terminen eh, ocurriendo. Alguna vez tomé algo que lo repito hasta el cansancio porque es muy, muy importante, de Cachito Vigil, esto de que los argentinos queremos amamos los sucesos sin pasar por los procesos. Para tener suceso tenemos que pasar por un buen proceso. ¿Y, y por qué lo relaciono con esto otro? Porque para que algo suceda bien, tengamos éxito, tenemos que pasar por el proceso adecuado. Y ese proceso adecuado muchas veces significa entrenamiento, cosas que no están funcionando como quisiéramos, pero es la persistencia, es el entrenamiento permanente, lo que es en el deporte, pasa lo mismo en el mundo empresarial. Entonces, si nosotros dejamos de entrenar, no vamos a tener un suceso. Ahora, está en nuestro ADN creer que nosotros somos los mejores del mundo y sin desafiarnos vamos a poder alcanzar esas metas que todos anhelamos, porque claramente eh, los seres humanos necesitamos festejar los goles y hay que festejar los goles, pero tenemos que entrenarnos, porque si no, no va a haber goles para festejar. Está muy claro. Eh, Ahora, si ampliamos un poco, como venimos la entrevista, y empezamos a poner foco al empresario y el entorno, eh, las acciones de ese entorno. Y acá quiero traer como un pensamiento, bueno, Churchill en su momento, cuando terminó la guerra, dijo que no alcanzaba solo con trabajar y pagar impuestos. Y si lo traemos un poco a la Argentina de hoy y al contexto en el cual
se están desarrollando un montón de actividades. ¿Qué es lo que nosotros, o qué es lo que habría que hacer desde el lado empresarial, y cuáles serían las cosas que hay que hacer más allá de pagar impuestos y trabajar? Yo creo que son tres cosas: participar, participar, participar. Hay que involucrarse. No, yo coincido con esto de lo de Churchill. No alcanza con pagar impuestos, porque si solamente nos limitamos a pagar impuestos, no vamos a saber, posiblemente vamos a pagar cada vez más impuestos, porque la participación nuestra es la que le dice a nuestros dirigentes eh, qué se tiene que hacer también con nuestros impuestos. Y yo sé que a veces ni siquiera participando tampoco alcanza, porque en el fondo muchas veces las urgencias en las que está sumida la Argentina, el hecho de que nosotros les sugiramos determinadas cosas a nuestros dirigentes no termina alcanzando. Entonces, yo hace 3 semanas aproximadamente hablaba de esto con un ministro de la provincia de Córdoba y justamente eh, reflexionábamos esta cuestión y después lo voy a llevar a un ámbito familiar también, que para mí lo plantea tal cual es también, y es que nosotros podríamos decir, bueno, pero si nosotros ya total pagamos impuestos, ¿por qué yo a su vez tengo que pagar la cuota de la cooperadora, esto y aquello? Sí, la verdad que uno está pagando impuestos y te debería tener que recibir educación de calidad, seguridad de calidad, infraestructura de calidad, y esto no pasa. Pero de nuevo, veamos que si nosotros no nos involucramos y nosotros somos los que tenemos la necesidad, ninguno mejor que nosotros le va a poder plantear a nuestros dirigentes qué es lo que nosotros necesitamos. Es tortuoso ese camino porque también significa comerse sapos, comerse curvas, pero a mí me parece que enriquece a la sociedad, porque primero es que el dirigente, uno aterriza al dirigente, porque si uno lo deja solo, también el dirigente entra en un ostracismo que es terrible. Y nosotros también tenemos que pensar de que nosotros somos un actor más dentro de esta sociedad y que no alcanza con decir, bueno, yo genero tantos puestos de trabajo y bueno, ya estoy haciendo mi parte, que los demás hagan la suya. No, no, esto de nuevo, si creemos que esto es en red, tiene que ser en red. Y voy al tema familiar, porque creo que muchas veces nosotros tenemos a alguien a cargo, tenemos un hijo, tenemos una madre, tenemos un padre a cargo y una cosa es dar y otra cosa es darse. Es mucho más difícil darse que dar. Abrir la billetera y pagar algo es mucho más fácil que entregar, entregar su tiempo, entregar el tiempo que uno por ahí no tiene. Entonces, además de todas las cosas que tenemos que hacer para ser buenos empresarios, tenemos que tener este sentido social, porque claramente somos de nuevo un actor más dentro de esta sociedad, no somos ni el más protagónico, ni el rubio de ojos celeste de la película. Al contrario, muchas veces tenemos que estar en el backstage para asistir a otro que está cumpliendo ese rol. Me gustaría ponerle a esto que estás diciendo de la red, eh, para los que no lo conocen o para los que a lo mejor lo vimos de lejos, conocer un poco más en profundidad para poder hacerlo tangible. Sé que algunos años, de hecho, Marco Juárez tiene una parte importante de su PBI en Vaca Muerta, por ejemplo, y todo eso viene producto de que empezaste y contagiaste a algún otro, te contagiaste con otros,
y terminaron armando el clúster de petróleo, gas y minería de Córdoba para poder dar servicios para allá, que creo que marca esto de juntos ir más lejos, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se agregaron? ¿Qué cosas buenas hicieron y qué fallos cometieron que les permitió hoy tener ese entramado de empresas que permite dar un montón de servicios? Bueno, primero una pequeña aclaración. Yo no lo creé, yo prácticamente me sumé después de que dentro de la comisión de minería que estaba en la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba ya estaba gestado, entonces yo me sumé, me pareció que era interesante, era parte del core de nuestros negocios. Y lo que sí hicimos, Bertotto hizo con mucha generosidad, posiblemente como empresa tractora que posiblemente es una de las más grandes dentro del clúster, actuó con muchísima generosidad. Y yo creo que esto lo potenció. Eh, Desde el día cero que nosotros llegamos, dijimos, estos son nuestros clientes. Quizás alguno de ustedes puede utilizarlo. Y el clúster ya lleva 10 años y de hecho no nos ha ido peor a nosotros por haber sido generosos. Nos ha ido mejor por haber sido generosos. Creo que, fíjate vos que me gustaría ligar esta pregunta a una de las que se habían formulado inicialmente, que uno de los grandes desafíos que tuvo el clúster de petróleo, gas y minería era que no tenía el cliente en la región, es decir, el cliente petrolero está a 1.000 kilómetros de distancia de Marcos Juárez. Nosotros teníamos experiencia incluso en la ciudad de Córdoba más que acá, o sea, esto nace como un programa de diversificación productiva porque estaba muy ligado a la industria automotriz, el sector metalúrgico de Córdoba, entonces se planteó cuáles eran las fortalezas y los autopartistas trabajaban muchísimo en calidad, con calidad, en reducción de costos, eh, pero no tenían producto propio, trabajaban para otro, entonces esto permitió a muchas empresas empezar a generar su producto propio para ofrecérselo a otros. Pero a pesar de no tener el cliente acá, justamente se empezó a interactuar y esto fue uno de los primeros clústeres al estilo Porter que existió en la provincia de Córdoba, porque sumamos universidades, se sumó el gobierno, sin poner un pie encima, sino acompañando en aquellas cosas que podían este, agregar valor. Se sumaron otras cámaras, esto arrancó como metalúrgico, después se sumaron empresas, cámaras de tecnología, de la industria electrónica, de industria eléctrica, de seguridad, en fin, un montón de otras instituciones. Ahora, si yo de nuevo vuelvo a hacer la comparación con lo que significa la agricultura, nosotros tenemos el cliente acá, es decir, yo levanto la vista y seguramente en mi casa donde estoy sentado tengo en el barrio a 200, 300 metros gente que conoce muchísimo de lo que yo estoy queriendo hacer. Entonces, diría, si en el caso de petróleo, gas y minería que no teníamos al cliente adentro, resultó lo que resultó, imagínense lo que puede resultar cuando tenemos actores fundamentales como son los productores y contratistas rurales. Entonces, ahí es donde yo creo en esa cuestión del ecosistema trabajando todos juntos, ¿no? Muy bueno. Y esto me hace pensar en una frase que siempre se escucha, que es que uno yendo solo puede llegar más rápido, pero yendo con otros puede llegar más lejos. Y acá pensando en lo lejos, en el agro, decís que el ecosistema está armado, que hay una vinculación, nos definimos uno del otro. ¿Cuáles son las oportunidades que nos faltarían todavía abrazar? A ver, eh,
Ayer, en este encuentro que tuve, yo miraba, la verdad que me vine sopapeado en alguna medida porque uno ve la inversión en tecnología y todo eso que hay en otras latitudes, la inversión en estos ecosistemas y bueno, Estados Unidos es una locomotora tremenda, que uno dice, bueno, contra esto también tenemos que competir o competir, ¿no? También, de nuevo, porque no necesariamente, de hecho, quien estaba dirigiendo esto era una persona con base en Nueva York, con lo cual creo que hay una intención de que el mundo también colabore con la Argentina. A veces nosotros creemos que el mundo solamente nos tira piedra y al contrario, las piedras vienen de adentro, no de afuera. Y si el mundo también quiere ayudar a la Argentina. Yo veo, y de hecho lo vemos en los premios CITA cada vez que en la rural se lleva a cabo este evento donde se premia la innovación, no sé, 100, 120 empresas o proyectos participando, el 80% son startups, AgTech. Entonces, el ecosistema está, tenemos que creérnosla, tenemos que ser un poco más egoístas y tratar de defender lo nuestro. Muchas veces salimos a buscar afuera lo que nosotros tenemos acá, pues tenemos miles de ejemplos de estas cosas que nos pasan a diario. Yo, desde la presidencia de CASMA, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, también vengo planteando de que la Cámara tiene que ser un aglutinante de todos de estas AgTech, que no, ni siempre buscan dinero solamente, a veces buscan un prescriptor, un primer cliente, alguien los apoye de alguna otra manera. Entonces, nosotros en la Cámara tenemos 160 asociados, muchos de ellos que son casi empresas centenarias, que son empresas muy arraigadas, pero también muy vetustas en términos de organización o de agilidad que se requiere para los procesos de hoy en día, de lo que la innovación hoy te exige. La complementación entre una empresa que ya es un árbol que está recontra bien firme, la complementación entre estas empresas y una startup es fundamental, porque no solamente le pueden aportar capital, sino que también le pueden aportar experiencia, pero no son solamente dos eh, eslabones en esta cadena, son múltiples. Entonces ahí tenemos también otras, y tendremos aceleradoras y tendremos empresas de venture capital, tendremos empresas de todo tipo. De nuevo, tenemos el gobierno. Yo ayer al gobierno le pedí que por favor también mapeara. Hay 200 startups trabajando desarticuladamente, o quizás en alguno del gobierno de la provincia de Córdoba también está articulando, de hecho había gente del gobierno de la provincia también, pero significa poder visualizar, porque si vos no la pones, no la visualizás, nadie va a confiar en ella. Una de las cosas que yo tengo eh, como frase de cabecera que nosotros tenemos que transitar la vida hablando en voz alta, porque si hablamos en voz alta vamos a tener a alguien al lado que va a escuchar lo que nosotros tenemos para hacer y nos va a complementar. En general la gente tiene una tendencia a no decir lo que está haciendo por miedo a que le copie, pero es cierto, no te van a copiar, pero tampoco te van a complementar. Entonces, si nosotros este mundo de AgTech que están apareciendo, no las visualizamos con el mecanismo que fuese, no vamos a llegar a que encuentre su partener y su apoyo, incluso hasta entre ellas mismas. Cuando queremos juntar entonces empresas establecidas, cámara, eh, startups, tecnología de afuera, eh,
te escuché hablar en más de una oportunidad de lo que es el AgroValley. ¿Cómo lo podemos definir y qué podemos hacer los distintos actores, qué roles podemos cubrir estos vecinos tuyos, empresas como Bertotto o Metalfor, empresas tecnológicas? ¿Cómo es esa visión que tenés en tu cabeza y que con algunos en la zona has compartido? Bueno, yo creo que una de las cosas que vamos a poner a prueba ahora en todo esto es la creación en Marco Juárez, por ejemplo, del Polo Científico Tecnológico, en donde nos hemos eh, puesto de acuerdo inicialmente entre la provincia de Córdoba, el municipio, instituciones, y no solamente instituciones o empresas que tienen que ver con más la parte dura, como puede ser la metalmecánica, sino hay ya empresas de software que están o van a participar. A mí me parece que, eh, si bien yo creo que tenemos que tener la mirada en el infinito, también tenemos que tener la mirada acá, tenemos que empezar desde nuestras regiones. Río Cuarto puede dar fe de lo que significa esto también. Marco Juárez, de hecho aparte de Córdoba, hay tres polos científicos tecnológicos que se están haciendo, uno en Río Cuarto, ya creo que se acaba de inaugurar, el otro en San Francisco. La diferencia del nuestro es que nosotros logramos ponernos de acuerdo los duros y los blandos, digamos, en términos de eh, hardware y software, de metalmecánica y empresas de tecnología. Y vamos a hacer un espacio de trabajo en conjunto. La universidad también va a estar presente. Bueno, ahora estamos en el medio del proceso de la construcción del edificio. Ahora, la semana pasada escuché en Monterrey un argentino que decía algo la verdad que lo voy a repetir también hasta el cansancio. En una situación similar, se construyó un edificio, se pusieron las máquinas, se puso en marcha todo eso, y él le dijo a su gente, hemos construido la iglesia, pero ahora tenemos que fomentar la fe. Es decir, el edificio solo, sin los feligreses adentro, no sirve de nada. Entonces, mientras nosotros construimos esta iglesia, también tiene que haber un grupo de apóstoles que estén predicando estas nuevas prácticas que de nuevo tienen que ser hiper colaborativas para poder hacer crecer todo esto. Eh, yo creo que, y lo hemos charlado con varios, incluso con ustedes, es decir, si, si hay algo que sobra en la región, es capital para llevar adelante todo esto. Acá lo que nosotros tenemos que desempolvar no son los billetes que entiendo que están. Acá lo que necesitamos desempolvar son esos conocimientos, esas buenas prácticas, trabajar en patentar nuestro conocimiento, en tratar de difundir, tener esta mirada que ustedes de alguna manera también están difundiendo con el Silicon Valley, porque no necesariamente vamos a globalizar nuestro conocimiento desde acá, desde Marco Juárez, de Río Cuarto, desde la Argentina. Por ahí a lo mejor tenemos que pensar en que los conocimientos que nosotros logremos en la región y bueno, sean globalizados desde el lugar en donde se pueda globalizar mejor. Eso no significa de que eh, que no seamos egoístas y las regalías volverán a la región y nosotros seguiremos viviendo acá y nadie se va a ir, pero me parece que el concepto tiene que ser ese. Yo lo veo en la maquinaria agrícola, pasa permanentemente. Hay empresas que quieren exportar producto terminado, cuando en realidad lo que se trata es encontrar un par en Rusia, en Ucrania, por citar dos lugares en donde hoy están en conflicto, pero son focos de nuestro negocio,
que podamos encontrar pares que nos terminen ayudando a ensamblar y ser más competitivos, porque no necesariamente vendiendo producto terminado vamos a llegar en forma competitiva. Y yo creo que se trata un poco de todo eso, seguir con mucha generosidad, con sillas iguales, ninguna mayor que la otra, tratando de entender cómo nos complementamos. Me parece que por ahí va la historia. Yo tengo, te escucho y me empiezo a ir queriendo cerrar. Yo me llevo dos conclusiones. Por un lado, digo, desempolvar billetes y empolvar egos, y enterrar egos, esto de ponernos todos al mismo nivel y poner los recursos que uno tenga. Y lo otro es ratificar esta red que termina siendo el mundo, ¿no? Primero en la organización, poder escucharnos a todos y- y complementarnos unos a otros. De la empresa vamos a la región cortita y a la localidad, vamos a la provincia, pero te terminás integrando con Estados Unidos por tecnología, con armadores en Ucrania. Es decir, no es el No mundo es el de la década del 70 que nos contaban, vender industria cerrada como todo una cosa, paquete terminado, sino para, somos todo un flujo, donde todos aportamos un mecanismo a la ruedita. Es otro mundo. Es así, incluso yo diría es la Argentina, ustedes saben que cada tanto cierra sus persianas y, y en realidad pretende vivir con lo propio, pensando de que somos un mercado importante y la verdad es que el mercado es el mundo. Cuando uno se cierra, termina engordando, esta es la realidad. Como empresas terminamos engordando. En algún momento esas persianas se levantan y el mundo está agazapado, está atlético, esperando que la Argentina vuelva a abrir sus persianas y nosotros nos cuesta horrores ponernos en forma como para salir al mundo. Sabemos que tenemos un montón de asimetrías, que como yo digo es a veces, y esto la industria automotriz lo conoce y lo tiene bien medido, puertas adentro o portones adentro somos competitivos, nos lleva al mismo tiempo producir una pieza que le lleva a un productor en Tailandia, pero cuando se abren los portones y empezamos a transitar las rutas argentinas, te encontrás con que ahí te aparece la verdadera mochila de todos los sobrecostos que tenés y que la sociedad te está, o que el sistema te está poniendo encima y te impide una competencia de igual a igual. Pero igual, de nuevo, tenemos que, a pesar de todo eso, tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir intentando ser cada día un poco más competitivos. Eduardo, volviendo al concepto del AgroValley, y esto viene de viajar, de conocer otros ecosistemas, ver cómo ese dinero, ese conocimiento y ese talento se conectan y empiezan a transformar los lugares donde tienen impacto. Y quiero linkearlo esto con que hablabas de evangelizar. Creo que tenemos una responsabilidad grande, todos los que viajamos, de cambiar las conversaciones de nuestros lugares, porque esa es la oportunidad, porque el que no lo vio no lo puede entender. Entonces, ¿cuáles crees que son las acciones para llevar el AgroValley y cambiar las conversaciones en nuestras localidades? Porque los empresarios están de acuerdo, pero también tenemos que generar un impacto en nuestra comunidad, donde ese talento se tiene que desarrollar, eh, ese dinero tiene que entrar a aumentar su riesgo. ¿Cuáles creen que son las conversaciones que tenemos que abrir? Qué buena pregunta. Primero es tener buen nivel de conversaciones. O sea, yo creo que esto es, muchas veces estamos teniendo un diálogo muy endogámico, y esto lo hemos charlado con gente de medios también. Es el agro eh, predica entre feligreses.
Y en realidad no tenemos que predicar entre feligreses, tenemos que ir a conseguir contarle nuestra historia a los que no creen en nosotros, porque nosotros entre nosotros creemos. Entonces, para mí hay que aumentar el nivel de densidad comunicacional. Me parece que esto que vos planteás de que nosotros tengamos la mirada en el exterior y que vayamos cada tanto los que tenemos posibilidades de contar una historia diferente al discurso de protesta que en general, porque caemos en la catarsis, el día a día nos agobia, en todo esto, decir, bueno, pero allá afuera está el oasis, está la tierra prometida para seguir en términos bíblicos, y me parece que esta es una función nuestra también, es de aquellos que tenemos un cierto grado de credibilidad, no la desperdiciemos y justamente ese mensaje lo pasemos. Hay un grupo de empresarios jóvenes, y lo estamos viendo en esto del polo científico-tecnológico, que nos están diciendo, cuidado muchachos, cuidado Eduardo, porque vos ya tenés la fecha de vencimiento en tu etiqueta. Es decir, es el momento nuestro, tenemos que seguir contagiando y no solamente contagiando, sino porque los jóvenes se contagian rápidamente, es dejar actuar a los jóvenes. Es decir, vayámonos nosotros al banco de suplentes, y ni siquiera como para entrar a la cancha, eventualmente como un director técnico, pero es el momento de los jóvenes. Me parece que nosotros no podemos cargarle nuestras frustraciones a ellos y esta protesta. O sea, y de hecho, es de esta semana que yo le planteo este diálogo. Es decir, yo no quiero ir a una reunión para seguir escuchando cuestiones que tienen que ver con la coyuntura. O sea, nosotros, ¿quiénes hablamos de la coyuntura? Los que nos queda menos hilos en el carretel, pero los jóvenes dicen, no, a mí no me hablé de coyuntura, yo tengo 80 años por delante todavía. Entonces, claramente ellos son los primeros que tienen que levantar la mirada. Eh, y nosotros, obviamente, dejarlos actuar. Me parece, yo sigo buscando esta cuestión de estos líderes que tengan visión 360. Necesitamos más de esto. Y no necesariamente gente que conozca mucho de todo. Necesitamos generalistas que puedan justamente distribuir esta pelota. No, me parece que no es más que eso, gente que esté dispuesta a negociar con los gobiernos de turno, gente que pueda atraer a pares, gente que pueda atraer a la juventud. Y me parece que por ahí pasa, ¿no? Esto del Agroval y cómo surge lo del Agroval, y decir, si tenemos todas las cosas, si tenemos las universidades, tenemos los productores, tenemos fábricas, tenemos una trayectoria, tenemos este, un, varias décadas de aumentar la productividad, ustedes saben mejor que yo, es decir, el productor argentino es el productor más eficiente del mundo, o sea, si tiene una adversidad tremenda con el tema de retenciones sobre las espaldas y sigue produciendo, incluso algo que me pasó recientemente, que yo también lo menciono, y para mí justamente es un lindo caldo de cultivo lo que se plantea en la Argentina respecto a la tecnología. Yo vengo de estar con pares de CASMA en, en Escocia, en Edimburgo, y el par francés, dicen, el gobierno francés disponibiliza dinero para los productores, para que inviertan en tecnología y no lo toman. Y yo le digo, y en la Argentina, si no invirtieran en tecnología, si no innovaran, no sobrevivirían. Es un poco lo que yo decía, de estar gordo en determinadas cosas, es lo que le pasa a ellos también, desde el productor francés, es decir, y está bien porque está cómodo, no necesita innovar, no necesita mejorar. El argentino, si no innova, si no mejora, muere. Entonces, eh,
creo que tenemos que justamente transmitir todas estas miradas. Y el Agrobali es eso, es decir, si nosotros tenemos décadas de estar produciendo eficientemente y aún hoy, en un mundo en donde quiere o pretende ser mucho más ambientalmente correcto, creo que la Argentina tiene lindas historias para contar de cómo se produce más eficientemente, con menor consumo de combustible, con mayor cuidado de nuestros suelos, así que me parece que es eso, ¿no? Vayamos para allá entonces. Me parece que aprovechemos esta oportunidad para continuar este trabajo y que podamos contar en próximas instancias, bueno, cómo viene creciendo Río Cuarto, cómo se vincula Río Cuarto, Marco Juárez, San Francisco, y bueno, cómo mostramos esta dinámica particular que se da en Córdoba. Porque no es por hacer patriotismo chico, pero está bueno lo que ocurre. Es impresionante lo que ocurre y creo que es esa Argentina posible funcionando. El Club Aptech Tenemos, es un eslabón fundamental también para esto y yo creo que ustedes tienen unos cuantos feligreses dentro de este club que son parte de este ecosistema que queremos consolidar. Seguiremos con excelente. eso. Che, Eduardo, mm, estamos ya en hora pactada, así que no te queremos robar mucho más tiempo. Te quiero agradecer en lo personal y después junto con Joaco la generosidad siempre para conversar de estas cosas y ponernos la bocha adelante. Ahora, los que somos flacos no se rían, a correr. A mí Así es, a entrenar. me queda como gran resumen cómo cambiar la conversación en nuestros lugares para poder hacer un posible un agrovalle. Es decir, cambiar la música de nuestras localidades. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Y a todos los demás los esperamos en este espacio todos los meses, conversando el mediano plazo y caminando, que siempre nos agarre caminando. Hasta la próxima.